este video. Soy Fernanda González y hoy les voy a hablar acerca de los movimientos artísticos que cambiaron el mundo del arte. El impresionismo fue un movimiento artístico que nació en Francia en 1860 y se caracterizó por el intento de los artistas de plasmar la luz en los espacios naturales o en situaciones cotidianas. A través de estas pinceladas gruesas o manchas, este movimiento se usaban colores vivos y brillantes. Se denominó impresionismo porque los pintores no empleaban líneas, sin embargo, pero cuando el cuadro se observaba a cierta distancia daba la impresión de que existían ciertas líneas y figuras que le daban sentido a la pintura. Estas obras no podían apreciarse de cerca porque solo aparecían manchas, entonces era necesario observarlas a cierta distancia para poder visualizar las formas, luces, sombras plasmadas en el cuadro. Durante esta época se empezó a desarrollar mucho la fotografía, que capta la realidad tal y como es, y esto afectó mucho a los pintores, quienes no sabían cómo justificar su elaboración de los retratos y los paisajes, cuando la cámara lo podía hacer de forma instantánea. Por esta razón los pintores buscaban la forma de retratar las cosas de una forma distinta que no se asemejara a una fotografía. Y fue ahí donde se fueron alejando de las líneas y del volumen para enfocarse en el modo en el que el ojo percibe los colores y las formas a través de la luz. Aunque sus comienzos, el impresionismo no fue muy aceptado por las academias y los consideraban vulgares y extraños. El impresionismo alcanzó su mayor plenitud a partir de 1873. Hubo muchos impresionistas importantes como Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre, entre muchos más. Y características del impresionismo son como que usaban colores vivos y puros, y los impresionistas experimentaron con los colores y jugaban con la técnica de claro y oscuro y usaron distintas tonalidades para causar diferentes sensaciones visuales. El postimpresionismo se da a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y es la siguiente generación de artistas que siguen después de los impresionistas, pero ellos buscaban representar ideas más universales. Los postimpresionistas encontraban al impresionismo como desgastado y estático y por eso querían transmitir en su arte algo más y trascender ese momento que capturaban los impresionistas. Cuenta con artistas como Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Henri Turgeon y Henri Rousseau, entre otros. Y estos artistas se caracterizan por los estilos que tienen cada uno, que son muy diferentes. Y este movimiento conlleva a uno no distante surrealismo, cubismo, porque la raíz de un impresionista se debía más al sentimiento de cómo veían los paisajes, al igual de sus pasados impresionistas, y con los trazos gruesos y marcados y grandes contrastes, dejándose llevar por lo que percibían. Este nombre sale por Roger Fry, un crítico británico, y fue esto gracias a una exposición en 1910 en Londres, y era una exposición de pinturas donde había pinturas de Vincent van Gogh, de Paul Cézanne, entre otros, y a los que se refiere que tenían sus propios estilos personales, además de ser un término creado. Estos pintores no se decían a sí mismos postimpresionistas. El cubismo fue un movimiento artístico que nace en Francia a principios del siglo XX y los primeros artistas fueron Pablo Picasso, Georges
Braque y Juan Gris. Y se definía como cubismo ya que está compuesta por cubos, rectángulos y triángulos. Y es considerada la primera vanguardia porque rompe con el último estatus renacentista y trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas. Y era muy difícil de comprender las obras y es por eso que el primer movimiento artístico que necesitó una interpretación escrita fue el cubismo. En 1909, Filippo Marinetti fundó el futurismo en Milán y esta vanguardia artística destacó por ser una de las primeras en redactar un manifiesto. Los futuristas buscaban cambiar la sociedad. El futurismo utilizaba precisamente como un medio de expresión, primero en la literatura y luego en las artes plásticas. El futurismo procede del cubismo, incluso de los primeros cuadros de este movimiento son cubistas, pero hubo un rápido cambio hacia una estética diferente gracias a que querían representar la velocidad y el movimiento. Y como características tenían colores llamativos, efectos de movimiento, formas angulosas y líneas energéticas, entre más características. El fauvismo es un estilo pictórico francés y este surge a principios del siglo XX, surge como una reacción a otro movimiento con la intención de cambiar las cosas. Los fauvistas usaban los colores para expresar sentimientos. Los artistas más reconocidos son con Henri Matisse y Andrés Derain, pero hay muchos más. Ellos no usaban el color natural y es por eso que sus obras podemos ver como los rostros azules o verdes, caminos rojos o de muchos colores. Y las pinceladas son gruesas y no mezclan los colores y le dan contorno a sus figuras con líneas negras o azules. El expresionismo surge en Alemania a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como una reacción a los cánones clásicos, principalmente para romper con el impresionismo a través de la libertad. El uso de la forma y el color, en algunos casos la deformación de la realidad, pero si algo caracteriza este movimiento es la exteriorización de los sentimientos sin buscar belleza ni ningún valor estético y se basa en la intuición pura de intensificar e interpretar la realidad. Utilizan colores fuertes y puros, con formas retorcidas y una composición agresiva. El expresionismo estuvo muy marcado por el pesimismo que reinaba en Europa y lo que los llevó a representar el miedo y el horror en la fealdad en muchas de sus obras.